Esta es aproximadamente la segunda hora del vídeo de Mark Passio titulado Fake Ass Christians. El conocimiento y el comportamiento del auténtico cristiano. Este meme dice, si eres realmente un cristiano, se mostrará en la forma en que vives. No podría estar más de acuerdo. Por sus frutos les conoceremos, por sus cometidos. Un auténtico cristiano ejercita la consciencia y vive según el principio de la no agresión y el principio de la autodefensa, y no aprueba ni apoya a ninguna institución que perpetúe cualquier forma de esclavitud. Los verdaderos cristianos rechazan toda forma de autoridad mundana o humana, porque saben que definitivamente ningún poder mundano jamás podrá superar al Dios de la creación. No hay poder superior que el creador del universo y las leyes del universo, y el hombre no es eso. Damas y caballeros, el hombre no es aquel poder. Alguien que afirme eso está peor que delirante. Han tenido un completo quiebre psicótico con la realidad. Los verdaderos cristianos buscan conocimiento del verdadero despertar espiritual. Ya hablaremos de lo que significa esto. Incluso si tal conocimiento ha sido ocultado de ellos, por lo que se adentrarán en los rincones y en las grietas, en las áreas ocultas, en las puertas encerradas, en los pasajes candados, irán a donde tengan que ir para obtener el conocimiento que es requerido para realmente despertar. No evitan ni temen lo oculto. Practican la regla de oro y colocan la ética por encima de su propio beneficio personal. Y eso es más de lo que puedo decir por la mayoría de los cristianos de hoy, porque están mayormente, completamente enfocados en su propio beneficio personal. La mayoría de ellos solo se preocupan de encontrarse, entre comillas, a salvo. La mayoría de ellos se preocupan por el dinero. El dinero es más su Dios que Jesús o el Dios de la creación. Y su beneficio personal es supremo. Y eso no es cristiandad, damas y caballeros. Eso se llama satanismo. Lo sé, yo fui un sacerdote en esa religión y sé cuáles son sus principios, su dogma. Y colocar ese nivel de beneficio personal por encima de las personas se llama satanismo, no cristiandad. Yo ya había sacado una cartilla para la verdadera cristiandad y realmente nadie se dio cuenta. La colé. Se llamó la espiritualidad de a pie, y lo que realmente hice en aquella presentación fue dar todas las características del verdadero conocimiento esotérico cristiano, conocimiento espiritual. El qué significa realmente estar despierto. Estar despierto, ¿qué significa realmente, espiritualmente? Y en esta presentación que di en el 2014 enumeré 20 factores. Enumeré 20 factores del verdadero despertar espiritual. Y estos, de hecho, son dignos de mencionar brevemente, porque considero esta presentación una enmienda o un adjunto a mi seminario de la ley natural. Pienso que va de la mano con ella, y que es muy crítico de entender, porque mucha gente dice esta palabra de despertar o estar despierto, y realmente no tienen ni la menor idea de lo que significa. Están vendiendo una falsa noción de espiritualidad y diciéndole a la gente que si eres así, estás despierto. Estos factores son el despertar espiritual general. 1. Mi primer y más importante factor para despertar, y me gustaría que pienses en esto, de entre todas las posibles cosas que podría decir a la gente, esto es lo que significa estar despierto, esta la considero número 1 y la más importante. El conocimiento oculto y el entendimiento de que tiene ambos aspectos. El ocultismo tiene aspectos de luz y tiene aspectos de oscuridad. Es una espada de doble filo. Y el conocimiento es tan solo una herramienta que puede ser utilizada para elevar la consciencia o puede ser utilizada para controlar y esclavizar. Y como dijo el caballero que hizo la pregunta al comienzo de la sesión de hoy, ¿vale? Estas personas son antiguos psicólogos, así que ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para penetrar, para entender la psicología que están usando contra nosotros? Se aplica lo mismo. Si estamos tratando con ocultistas oscuros,
que están usando el conocimiento de la psique humana para controlarnos y esclavizarnos, nosotros hemos de convertirnos en ocultistas y usarlo para las buenas razones, para la luz, para edificar la conciencia, para ayudar a las personas a entender cómo están siendo manipuladas. Eso es todo el conocimiento del ocultismo u oculto. Y luego, el conocimiento oculto primario del mundo del ocultismo es el conocimiento de la ley natural. Si tú no sabes ocultismo, no puedes saber la ley natural, porque la ley natural es un cuerpo de información abarcado por el ocultismo. Tienes que profundizar en el mundo del ocultismo para entender la ley natural. Si ya entiendes la ley natural, ya has penetrado el mundo del ocultismo. La gente no entiende esto y aún piensa que la palabra ocultismo simplemente significa malo. El que está despierto sabe que la verdad es singular y objetiva, porque esto es lo que es la ley natural. No está abierta a nuestra interpretación. Nosotros hemos de alinear nuestras percepciones a ella y no al revés. No intentamos coger la verdad y alinearla a nuestras percepciones y encajarla en nuestras cajas. Eso es lo que hace la religión. No puedes hacer eso y clamar estar despierto. Conocer al verdadero ser y entender su conexión con todo. Vamos a hablar de la cristiandad siendo una encarnación de la ley del uno. El entendimiento de que somos parte de una consciencia. Saber que ni la realidad física ni la espiritual tiene precedencia la una sobre la otra. Somos seres espirituales, teniendo una experiencia física humana. Esto no significa que el reino físico mundano de carne y hueso no sea importante y que no debiésemos considerarlo o no debiésemos intentar mejorarlo, ¿vale? Tampoco debemos colocar el reino espiritual por encima del mundo físico. Este es el mundo espiritual. Ya estás en el mundo espiritual ahora mismo. Este es el campo de juego. Este es el patio del recreo para tener la experiencia del espíritu, el dominio físico, ¿vale? La materia no es la principal tampoco. Si te vas al extremo opuesto del desequilibrio y piensas que la materia es primordial y todo puede ser reducido a las sustancias y las cosas físicas, estás equivocado, porque no puede. Porque hay una realidad espiritual que subyace la materia. Ninguna de ellas ha de tomar precedencia. Hemos de ser el espíritu en la carne, en el mundo, pero no de él. Porque aquí es donde se juega al juego, aquí es de hecho donde el aprendizaje toma lugar, aquí es donde la acción para cambiar las cosas toma lugar. La verdadera espiritualidad es estar afuera de la identificación con el ego y el apego al ego. Se trata de ejercitar verdadero discernimiento y juicio, a lo cual dedicaré toda una sección luego. Ser mentalmente libre de toda falsa religión. Saber que ninguna información es, entre comillas, negativa. Ningún conocimiento es negativo. El conocimiento es neutro. Depende de en manos de quién esté, cuál sea su nivel de conciencia y entendimiento. ¿Qué es lo que van a hacer con ese conocimiento? Eso es lo que determinará si es bueno o malo. No es negativo mirar a algo, incluso aunque sea oscuro, incluso si es temible o premonitorio. Si no lo miras, estarás en ignorancia de ello, y eso no es felicidad, eso es muerte espiritual. La verdadera espiritualidad es saber los factores causantes que han conducido a la condición actual. De nuevo, no conocer la ley natural. La verdadera espiritualidad significa entender y vivir en armonía con la ley natural, sabiendo lo que es la consciencia, la diferencia entre el buen comportamiento y el mal comportamiento, y luego ejercitar la consciencia con nuestra propia libre voluntad por nosotros mismos para elegir la elección moral frente a la inmoral. Saber y vivir ambos pilares de la iluminación, tanto el principio de la no agresión como el principio de la defensa personal. Saber que toda autoridad
es una ilusión ilegítima y que todo gobierno es esclavitud. Ese es uno de los factores para estar espiritualmente despierto. ¿Cuántos cristianos pueden decir eso? Reconocer la crítica importancia de la libre voluntad y la responsabilidad personal. Saber que la iluminación no va de perseguir la felicidad en un mundo lleno de sufrimiento, ¿sabes? No se trata de decir, bueno, yo estoy bien, así que voy a pasarme un buen rato. ¿A quién le importa quién más esté sufriendo? Esa es una completa contradicción contra la ley del uno, y no hay nada de espiritual en ese tipo de comportamiento. La verdadera espiritualidad va de saber lo que realmente significa el verdadero perdón. ¿Qué significa realmente poner la otra mejilla? ¿Qué significa el verdadero perdón? Veremos esto después. Se trata de saber la diferencia entre lo que no puede ser cambiado y lo que debería de ser cambiado, porque hay cosas que no se pueden cambiar, como la ley natural, y hay cosas que deben de cambiar, como la condición actual de esclavitud de la humanidad. Se trata de preocuparse lo suficiente para tomar acción en el mundo real, para crear un cambio en el mundo real. Esto va de hacer, no solo de saber. Hacer ha de seguir al saber. Por eso digo que lo que intento hacer es activar a la gente. Primero viene el conocimiento, luego tienes que de hecho usarlo, has de emplearlo, has de exteriorizarlo en una aplicación práctica. Eso es lo que es la sabiduría. La sabiduría es lo que haces con lo que sabes, no es el conocimiento en sí. La verdadera espiritualidad es saber que la iluminación es influir en los demás para mejorarse a sí mismos. De nuevo, otro investigador recientemente atacó con vehemencia, no necesariamente a mí, pero a todos los investigadores que intentaban, entre comillas, despertar a la gente y hacer el gran trabajo. El gran trabajo trata de despertar a otras almas a la verdad. Y este individuo dijo, deja de intentar despertar a la gente, esa no es tu responsabilidad y de hecho no es tu derecho. ¿Que no es mi derecho hablar cuando otros están en absoluta ignorancia? Siento disentir. También discrepo con que no deberíamos enseñar a la gente las diferencias entre el bien y el mal, cuando claramente no tienen conocimiento de ello o no les importa. Porque de nuevo, su ignorancia es nuestra esclavitud. Ellos están afectando a gente buena con su ignorancia, a gente que no quiere ser esclavizada y que sí quiere vivir una vida moral. Yo tengo todo el derecho. Esto no tiene nada que ver con religión, damas y caballeros. Yo tengo todo el derecho a continuar empujando esto a todo aquel que yo quiera, y continuaré haciendo esto hasta el día que muera, ¿vale? Y eso es espiritualidad. La gente realmente no tiene el derecho a rechazar esta información, porque esto se trata de nuestra libertad interconectada. Verás. Tengo permiso a permanecer ignorante de cómo cocinar un buen pastel de arándanos o una buena tarta de queso. Yo tengo permiso a permanecer ignorante de esas cosas. No tengo permiso a permanecer en ignorancia de lo que es un derecho, para poder decir, voy a salir y violar los derechos de los demás, o simplemente voy a quedarme parado y no hacer nada mientras los derechos de otros están siendo violados eternamente. O incluso condonar la violación de sus derechos. No, ninguna de esas cosas son derechos. La gente no tiene el derecho a pensar de esa manera, porque esa manera de pensar está intrincadamente conectada con toda nuestra libertad, porque nuestra libertad no es individual, desafortunadamente es colectiva, muy desafortunadamente. Si pudieras irte a vivir a tu propio planeta, podrías tener tu libertad individual. Pero mientras vivas aquí junto con billones de almas, desafortunadamente tu libertad está unida a la de ellas. Y eso significa que su ignorancia de la verdadera moralidad afecta tu libertad y la libertad de los demás que quieren ser libres. Así que aquellos que intentáis decir no intentes despertar a los demás espiritualmente, no tenéis ni idea de lo que decís.
y estáis completamente espiritualmente dormidos. Finalmente, la verdadera espiritualidad significa saber que la iluminación no equivale a la perfección. Damas y caballeros, yo estoy iluminado, pero no soy perfecto, y nunca lo seré. Cualquiera que esté esperando la perfección en el mundo físico estará gravemente decepcionado. Yo estoy muy alejado de la perfección, y seré el primero en decírtelo, pero estoy iluminado, porque la iluminación trata de conocimiento, no se trata de vivir una vida perfecta. Eso es lo que te venderá el falso budismo, que también voy a entrar un poco en el budismo. Entender esta falsa división y esta falsa cristiandad frente a la genuina realmente equivale a entender la diferencia entre lo exotérico con X y lo esotérico con S. Definamos primero las palabras. La palabra exotérico con X viene de la palabra griega exotéricos, que significa externo, del exterior o a las afueras. Este es un cuerpo de conocimiento que es intencionado para, o probablemente sea entendido por, el público general. Es actual o popular entre el público general. Se relaciona con aquello que está afuera, o el así llamado mundo externo. Con lo exotérico estamos bordeando la periferia, no profundizamos ni nos adentramos en nada significativo o verdaderamente importante, ¿vale? Lo exotérico, con X, es como acude a la iglesia el domingo, pone el dinero en el plato de colección, reza 2 Padres Nuestros, una Ave María y ponte a dormir. Eso es lo exotérico. La palabra esotérico, con S, significa información que es intencionada para, o probablemente sea entendida solo por un pequeño número de personas, con conocimiento o interés especializado. ¿Cuál es aquel conocimiento o interés especializado? El ocultismo, lo oculto. Por eso, lo esotérico, con S, y el ocultismo a menudo son utilizados indistintamente. Esotérico proviene de la palabra griega esotéricos, que significa adentro o perteneciente a un círculo interno. Hay un aspecto exotérico o externo de la cristiandad basado en dogma, ritual y simbolismo astroteológico, que está específicamente diseñado para retener a la gente a que alcancen una precisa recepción y entendimiento de los aspectos esotéricos, internos, que son el verdadero conocimiento espiritual de la consciencia de Cristo y la ley natural. La clase oscura sacerdotal estableció todas las religiones terrenales para atraer a la gente y alejarla de un modo de vida espiritual auténtico. Solo mediante el redescubrimiento de esta información oculta esotérica será la humanidad capaz de encontrar su camino de regreso al sendero de la verdad y de la iluminación. Nunca podrás llegar a aquella verdad e iluminación mediante el sendero exotérico de las religiones del mundo. Has de ir mucho más profundo, al círculo central interno esotérico de las religiones o de las tradiciones o de las filosofías. Y entonces te acercarás a ese corazón de la verdad, a esa diana de la verdad, que va de pura consciencia y un preciso entendimiento de la moralidad y de la ley natural. Esta es una sección que he titulado Falsos Todos. Los falsos cristianos no son una singularidad. Los impostores son abundantes en toda religión y tradición mística. Hay innumerables cristianos, musulmanes, judíos, budistas, masones, rosacruces, cabalistas, anarquistas, etc., que encarnan su respectiva tradición solo en nombre y solo aprenden el dogma exotérico y practican los rituales exotéricos de aquella religión, que tienen poco o nada que ver con la intención original o los ideales esotéricos sobre los cuales fue fundada la tradición.
Hay judíos solo en nombre que no encarnan el verdadero judaísmo. Hay musulmanes solo en nombre que no saben de qué va el verdadero Islam y están siguiendo una variante bastarda o radicalizada del sistema de creencias islámico. Hay masones que se unen a sus logias para hacer interconexiones profesionales u obtener beneficios sociales, pero no tienen ni idea respecto a la filosofía esotérica o el simbolismo de la libre masonería. Tuve una conversación con un masón hace ya unos años, un masón del grado 32. Me dijo que yo le había dado más información acerca de lo que verdaderamente es la masonería en una discusión que tuvimos de 3 horas que en los más de 10 años que trabajó en su sistema de libre masonería, con todos los masones con los que habló. Porque eran masones solo en nombre, no eran verdaderos masones. Eran oscuros masones o simplemente masones ignorantes, que solo quieren socializar, formar parte de un club de hombres, ¿sabes? Pensar que están en el saber o están enterados. Piensan que ya llegaron y que les llegó el momento. Ellos no quieren estudiar y saber realmente lo que es la masonería. No les podría importar menos la tradición alegórica que abarca la moralidad y la ley natural, que es lo que la libre masonería realmente enseña, la genuina libre masonería, no la variante de logías bazofias que son tan prevalentes hoy en el día. Hay impostores en todo sistema de creencias exotérico. Los oscuros ocultistas infundieron estos falsos sistemas de creencias en toda tradición espiritual principal, para controlar el pensamiento de la gente a tal extensión que nunca lleguen a darse cuenta de la verdad de su soberanía como individuos y su poder colectivo para co-crear la realidad en armonía con las leyes naturales. La original fundación esotérica de todas estas tradiciones fue una enseñanza alegórica y simbólica de la ley natural. Tal como realicé en todo un seminario titulado Demistificando el ocultismo, que fue la primera parte de una serie de 2 partes. Para entender de lo que voy a hablar respecto a la verdadera cristiandad frente a la cristiandad falsa, has de reconocer que el pensamiento relacional es requerido. Esto a menudo trata de simbolismo. Esto va de alegorías y simbolismo. Así que has de ser capaz de pensar de forma relacional. Una vez coloqué un símbolo ante un miembro de la familia, el ojo que todo lo ve, y le dije: este fue un símbolo utilizado en gran parte del antiguo mundo para representar el conocimiento y la iluminación. Y el individuo en cuestión dijo: ¿cómo puede tratar eso sobre el conocimiento y la iluminación cuando es un ojo? No podía comprender el hecho de que un ojo en un triángulo con luz radiando de él fuese representativo de una idea o un concepto respecto al conocimiento. No podía entenderlo. Lo único que podía ver era el ojo. Su mente literalmente no era capaz de comprender ese concepto, de que estamos relacionando un ojo con una idea conceptual. No era capaz de entenderlo. Así de estancado está el pensamiento relacional en algunas personas. Te digo, este es nuestro trabajo, damas y caballeros. Yo sí, digo que esto son cosas fundamentales, pero realmente hay personas que han sido rebajadas a tal extensión que pasan por momentos difíciles incluso para comprender las cosas más fundamentales. El pensamiento relacional es requerido para enlazar ideas conceptuales y entender que las palabras, las definiciones y los símbolos pueden tener varios significados y están sujetos al contexto. Tu definición interna, mental, de la cristiandad puede estar actualmente limitada a una versión constantina del tercer siglo de dicha tradición. Es decir, la versión de la Iglesia. Aquellos que se quedan pillados con significados fijos
tendrán gran dificultad para emplear el tipo de pensamiento relacional requerido para entender el ocultismo, incluyendo la variante esotérica de la cristiandad. Tal pensamiento relacional se aplicará a una gama de filosofías, palabras y símbolos. Por ejemplo, lo que el concepto de Lucifer es y significa variará tremendamente dependiendo de si estamos tratando con el luciferianismo de luz o de la oscuridad. Lucifer no es una sola cosa. El concepto de Lucifer, tomado en contexto, cambiará de significado en relación a qué escuela de pensamiento estemos tratando. Así que si te quedas pillado con una palabra, no vas a pillar el concepto. La palabra Lucifer o Lucifer puede significar dos cosas distintas, igual que la palabra Cristo puede significar dos cosas diferentes. La palabra cristiandad puede tener dos significados diferentes. Hemos de entenderlo en contexto y con pensamiento relacional. Para completar el ejemplo, Lucifer, en la variante oscura del luciferianismo, es aquel que desafía a la creación, reta al Dios de la creación, dice: voy a ser como el Dios de la creación, al tener el conocimiento y usarlo como arma para convertirme en como Dios. Me convertiré en omnipotente, todopoderoso, y manejaré el conocimiento, que es lo que significa Lucifer, lux ferre, portar la luz o traer la luz. Yo portaré la luz con el propósito de controlar y esclavizar. Eso es el oscuro Lucifer. Lo que algunos llamarían la variante bíblica, cristiana, del caído, de la consciencia caída, el conocimiento caído. El sol oscuro, o usando el conocimiento como un arma. Luego está el Lucifer de luz, el verdadero portador de la luz, trayendo la luz del Creador a la gente para ayudarles a abrir la mente y entender la moralidad y la ley natural. Ese es el luciferianismo de luz. Así que la palabra Lucifer, dependiendo del contexto y la tradición, significa dos cosas totalmente diferentes. La gente se queda pillada con las palabras, demasiado. Hemos de ser flexibles. No estoy diciendo que redefinas toda palabra que exista. Digo que cuando tienes un concepto simbólico. Sé que mucha gente tiene un problema con la palabra patriota. La gente me ha llamado patriota y otra gente me dice: ¿no te sientes insultado por ello? Digo no, porque sé lo que verdaderamente significa patriota y lo que significa para mí, ¿sabes? Alguien como Alex Jones, independientemente de lo que pienses de él, está diciendo congregando patriotas en todo el mundo. Eso no solo se aplica a los Estados Unidos. Patriota no es alguien que tiene solo fervor por América. Hay patriotas de todo el mundo que quieren verdadera libertad. Un patriota es un verdadero luchador por la libertad, en el verdadero sentido de la palabra. Yo considero uno de los honores más altos que se me otorgó a mí. Yo recibí un premio a la trayectoria de la Fundación de la Ciencia de Tesla, por tratar de llevar el nombre de Tesla a una mayor prominencia. Y me dieron un busto de Nikola Tesla, y cuando fui introducido para recibir el galardón, el presidente de la Fundación de Ciencia dijo que me consideraba un auténtico patriota americano, y yo tomaré eso como un gran honor. Tomaré esa palabra en su verdadero significado, como un gran honor. Así que por favor no os quedéis pillados aquí en las palabras, damas y caballeros. Entender los conceptos. Por eso digo que el conocimiento, los símbolos y las palabras no son ni buenas ni malas. Son herramientas para llegar a un entendimiento de ideas conceptuales. Es lo que hacemos con ese conocimiento mediante nuestras acciones que lo convierte en el bien o el mal en el mundo. Un auténtico cristiano reconoce que todo conocimiento es neutro, no es positivo ni negativo, e incluso el conocimiento oculto puede ser utilizado para bien. Fue ocultado, ahora lo vamos a sacar del escondite, lo vamos a desocultar y se lo vamos a enseñar a la gente para nivelar el terreno de juego. Ahora, lo que fue ocultado de ti, ahora podrás entender
y entender cómo nos han estado manipulando, como resultado de entender aquel conocimiento. Eso es utilizar el conocimiento oculto por las razones correctas. Un auténtico cristiano usa el pensamiento relacional para estudiar y entender el ocultismo, para que puedan saber la ley natural y alinear su comportamiento con la verdadera moralidad. Tenemos que unir las piezas de todo aquel rompecabezas para entender el panorama. El verdadero Cristo y el verdadero anticristo. Primero voy a explicar esta sección desde una perspectiva numerológica. La numerología es una forma de pensamiento relacional que puede ser utilizada para ilustrar ideas conceptuales. Es un sistema de pensamiento relacional perteneciente al ocultismo. Eso es lo que realmente es la numerología. Aplicando este pensamiento relacional puede permitir que el concepto expanda a una comprensión más profunda. El simbolismo, la alegoría y la metáfora también pueden servir este propósito. Un buen ejemplo de este pensamiento numerológico, relacional, puede ser encontrado en el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis de San Juan del Nuevo Testamento, en la forma del verso: «El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre». Es una mala traducción el traducir eso como «es el número de un hombre». Ese no es el término en hebreo. Es el número del hombre, significando de la humanidad. Así que, ¿cuál es el número de la humanidad? ¿Qué quiere decir con esto? Exploremos lo que esto realmente significa en contexto. En la numerología esotérica, 3 números son a menudo estudiados en relación el uno con el otro, por los conceptos que han sido elegidos para representar. Entendiendo esta relación, puede ayudar a abrir un entendimiento conceptual de tal verso bíblico y, por lo tanto, entender qué se entiende por el anticristo. Así que para entender el número 666 en el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, has de entenderlo en relación a otros números conceptuales tradicionales numerológicos. Has de entenderlo en relación al 777 y en relación al 888. En los antiguos sistemas numerológicos, el número 666 fue elegido para representar a la humanidad en un estado de baja consciencia. Esto representa la bestia o una mentalidad anticristo, lo opuesto a la consciencia de Cristo. Puro egotismo, pura identificación con lo físico, ninguna espiritualidad, morando en puro egoísmo, morando en ignorancia, morando en apatía, morando en inacción y en cobardía. Eso es el 666, es decir, has fallado en los 3 aspectos de la consciencia, y eso es lo que representan estos números. Por eso son todo trinidades. Es para representar la Trinidad dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso son todo dígitos triples. Están tomando el 888 como el sagrado infinito, la perfección a la que el hombre jamás llegará. Desde luego no en el dominio físico, ¿vale? El 777 es el que se mantiene entre Dios y la bestia. Ese es el hombre en un estado tan perfeccionado, o al menos desarrollado espiritualmente, tanto como le es posible alcanzar en el mundo físico. Esta es aquella consciencia de Cristo de la que estamos hablando, estando en el mundo, pero no de él. El 777 tradicionalmente representó a la humanidad encarnando una consciencia de alto nivel, consciencia de Cristo, es decir, estar en el mundo, pero no ser de él mundo. La palabra Cristo deriva de la palabra griega Christos, que significa moralmente bueno, virtuoso, sagrado. Esta es la razón por la que ponen el 777 en las máquinas tragaperras de los casinos. Como pequeña anécdota,
porque he hecho unas pocas de cosas a lo largo de mi vida. Solía trabajar para una compañía tecnológica en Princeton, New Jersey, que es un gran centro de laboratorio de ideas de ocultismo, en el litoral oriental, y trabajé para una empresa tecnológica popular que no nombraré, pero fui su técnico principal de Macintosh. Y esta es probablemente una de las más grandes empresas tecnológicas del centro de New Jersey. Yo fui su técnico principal de Mac y siempre me enviaban a Atlantic City y a Pleasantville, ¿vale? Esta es una compañía que hace todas las máquinas tragaperras de Atlantic City. No mencionaré su nombre, pero construyen casi todas las máquinas tragaperras para todos los casinos de Atlantic City. Y yo trabajaba como soporte para los ordenadores del departamento gráfico de aquella empresa y solucionaba problemas con los gráficos que ponían en las máquinas tragaperras. Así que yo veía eso por todo lugar. El 777 estaba por todos los sitios en este negocio, ¿sabes? Y ya entendía por aquel entonces lo que significaba. Y eso es por lo que ponen estos números en las máquinas tragaperras. Intentan venderte algo que ellos saben que, anidado muy profundamente en tu subconsciente, sabes ha sido tradicionalmente usado para representar la espiritualidad. Alto nivel de espiritualidad. Saben que eso es lo que la gente implora y de nuevo les falta, y por eso te lo venden en representación, para que ellos puedan quedarse con toda esa riqueza que fluye hacia ellos. El 888 siempre representó en las tradiciones numerológicas el 3 veces infinito, el creador, la ley natural, la perfección en el absoluto, que el hombre no es y nunca será. La humanidad no puede ser el 888, dado que no existe la perfección en la carne. No podemos llegar a ser el 888, pero podemos llegar a ser el 777, aquel que encarna la ley natural, un heraldo de la ley natural, que encarna la consciencia de Cristo, que es moralmente bueno, que es virtuoso, completo, no dividido entre sí, no desgarrado por la consciencia adversaria del 666, de la bestia, el divisor, el opositor, Satán en hebreo. Podemos llegar a ser el 777 cuando trabajamos sobre nosotros y purificamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, los 3 aspectos de la consciencia, la Sagrada Trinidad en nosotros. Cuando la humanidad permanece espiritualmente inconsciente, se puede decir en la tradición numerológica que encarna el número 666, representando fracaso en el pensar, en el sentir y en la acción, los 3 aspectos de la consciencia humana. Por eso el 666 es considerado el número de la bestia, la consciencia satánica o el anticristo. La gente de este mundo, que habita en la ignorancia, la apatía, la cobardía y la pereza, son salvajes o bestias desde una perspectiva espiritual. Y su consciencia esencialmente existe solo en la mente reactiva, animal. Son los verdaderos anticristos y sus pensamientos y comportamientos trabajan continuamente para aniquilar la verdadera consciencia de Cristo. Y esto es lo que se refiere en el libro de las Revelaciones o en el Apocalipsis por el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Es el número de la humanidad. La humanidad habita en la consciencia satánica, en la consciencia anticristo, que es por lo que estamos esclavizados y no libres. En la totalidad, en el colectivo, advierto. Hay algunos que sí que habitan en la consciencia de Cristo. Hay algunos que están de camino a morar en aquella consciencia de alto nivel, están en ese sendero, pero en el colectivo, la humanidad aún es la bestia. Las profecías cristianas predicen un anticristo, un falso imitador de Cristo que vendrá y engañará a todo el mundo durante el fin de los días. Entendido correctamente este concepto, se traduce a las personas que están falsamente reclamando encarnar a Cristo y los ideales de Cristo.
El anticristo no es una persona. El verdadero anticristo es una forma de pensar, de sentir y de actuar. La falsa cristiandad moderna ha llevado a cabo este engaño masivo, porque están vendiendo lo que ellos dicen es la consciencia de Cristo, que no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero artículo. Hoy, el mayor número de aquellos que claman ser cristianos realmente encarnan la antítesis de la consciencia de Cristo. Los falsos cristianos, los cristianos de pacotilla, son el anticristo. Así que veamos quién creó esta falsa religión, esta falsa variante de la cristiandad. De nuevo, es a lo que yo hago referencia como el culto del sol negro. Aquellos que tienen conocimiento de cómo funciona verdaderamente el universo y cómo funciona verdaderamente la psicología humana, pero están empuñando eso como un arma. Por lo tanto, tienen el sol, pero tienen el sol negro. Esto es lo que yo llamo a este oscuro culto solar que realmente gobierna el mundo, esta oscura clase sacerdotal, oculta, de hechiceros, hechiceros mentales. Nuestro planeta ha sido gobernado durante miles de años por una clase sacerdotal del ocultismo del oscuro sol. Este culto no tiene de hecho ninguna nominación a la que sea referida por sus miembros. Ellos no se hacen llamar a sí mismos los Illuminati. Ellos no se hacen llamar el Sol Negro. Ellos no tienen nombre para ellos mismos. Ellos simplemente son y simplemente hacen lo que hacen. Cuando yo estuve involucrado en el satanismo, damas y caballeros, ellos no decían «nosotros somos el culto de la hermandad negra del Cordero». Nada de eso. Nunca se nombraron a sí mismos. Es el culto sin nombre y es mundial. Y es cada ostensible denominación de fe, de toda raza, de toda cultura y de toda clase financiera, te lo creas o no. La gente piensa que solo son los ricos los que están esclavizando el mundo. Sí, eso es lo que tú te piensas. Y también son mujeres, damas y caballeros, antes de que vayamos a pensar que solo son los hombres. No, hay mujeres implacables en la clase oscura de sacerdotisas, y créeme que mantienen mucha influencia en ello. Había mujeres involucradas en el satanismo en posiciones mucho más elevadas que la mayoría de los hombres. Así que es todo, son todos. No es un grupo de gente determinado. No son hombres blancos, ricos, judíos, masones, no. Los oscuros ocultistas provienen de todo ámbito de vida y todo continente de la faz de la Tierra. Este culto no tiene de hecho ninguna nominación a la que sea referida por sus miembros, pero algunos hacen referencia a ella bastante erróneamente como los Illuminati. Yo tomo excepción a que se les llame los Illuminati. ¿Quieres saber por qué? Yo soy el Illuminati. Tú eres el Illuminati. La gente de esta sala son los Illuminati. Illuminati proviene del griego que significa los iluminados. Es una palabra plural. Significa aquellos que están iluminados con conocimiento. ¿Por qué querrías aplicar un término positivo como ese a estos asnos del oscuro oculto? Yo intento decirle a la gente, si tú estás iluminado, tú eres Illuminati. Sois los iluminados, no ellos. Ellos no están espiritualmente iluminados. Puede que estén iluminados con respecto a cómo manipular a la gente, pero eso no significa que hayan alcanzado la iluminación espiritual. Yo digo que ese término está erróneamente aplicado a aquel culto porque los verdaderos iluminados nunca se comportarían en la manera en la que lo hacen estos oscuros hechiceros. Su culto usa la luz o el conocimiento de la psique humana y las leyes de la naturaleza contra las masas de la gente, quienes permanecen en ignorancia de tal conocimiento, a fin de controlarlos y esclavizarlos. Por eso este culto también ha sido llamado el Sol Negro, el culto del oscuro conocimiento, y ellos inventaron las religiones del mundo. Intento explicar esto a aquellos que están involucrados en la religión en cualquier capacidad, y dicen, no, ellos crearon todas las demás religiones, pero ellos no crearon mi religión.
Ellos crearon el Islam y el judaísmo, pero no crearon la cristiandad. Y luego alguien que se suscribe al islamismo dice, sí, ellos dieron una falsa variante de judaísmo y de cristiandad, pero no tocaron el Islam. Y luego los judíos dirán, no, dieron a los cristianos y a los islamistas una religión totalmente falsa, pero la religión judía permanece totalmente verdadera y preservada. Sí, vale. Todo el mundo quiere llevar sus prejuicios a la verdad. Ese es el problema. No se puede hacer. No si realmente estás siendo honesto contigo mismo y realmente quieres llegar lejos en el camino de la verdad y la iluminación. Puedes hacer eso y mentirte a ti mismo diciendo, estoy progresando, pero me llevo mi religión conmigo. Buena suerte. Los Flavios y el cristianismo primitivo. Los Flavios eran una secta de linaje de familias gobernantes del oscuro culto solar que gobernaron el Imperio Romano original durante gran parte de su existencia. Los Flavios desarrollaron un problema controlando a la población del Imperio Romano porque algunos segmentos de la gente sobre las que reinaban comenzaron a obtener conocimiento sobre la ilegitimidad de ser gobernados y querían ser libres. Esto es hacia lo que suelen degenerar las evidentes controladoras dinastías. Cuando tienes control abierto, la gente sabe que está siendo oprimida y gobernada. Los romanos golpeaban a la gente hacia la sumisión con sus centauros, ¿sabes? Si tú no te sometías a su autoridad gobernativa, simplemente te atravesaban con su espada o te crucificaban. Todos sabían que solo eran una pandilla de matones que decían «Somos Dios, nosotros gobernamos, harás lo que digamos o morirás», que eran simplemente la mafia de su tiempo, igual que el gobierno es la mafia de nuestro día de hoy. Pero cuando tienes un gobierno abierto como ese, todo el mundo lo ve y dicen «Sí, si enfureces a los romanos te atraviesan con su espada», ¿sabes? Así que finalmente dirán, nosotros no queremos vivir así, queremos ser libres, y abiertamente se rebelarán físicamente. Ese fue el problema que estaba sucediendo en el Imperio Romano primitivo, debido a cierto conocimiento filosófico que estaba propagándose mediante la población esclava o los campesinos. Este periodo se conoce como la crisis del tercer siglo. Dios mío, una crisis. La libertad estaba estallando. No podemos tener eso. Tenemos que regresar a la esclavitud inmediatamente. Esto es una crisis. Esto es lo que la clase gobernante llamó a esta etapa, la crisis del tercer siglo. Esta crisis del pensamiento humano se había desarrollado en Egipto siglos antes. Este despertar anterior había sido impulsado por un resurgimiento de las tradiciones de misterio egipcias. Bueno, realmente eran las tradiciones de misterio Kemetian, del kemetismo, que es mucho más antigua que las tradiciones de misterio egipcias. De nuevo, la palabra egipcio de hecho viene de Aegyptes, que de hecho significa el lugar del espíritu de Ptah. Eso es lo que la palabra significa literalmente. Era Memphis, la capital de Egipcio, y la antigua palabra para todo egipcio era Kem, significando la tierra negra, por las tierras fluviales del Nilo, que convertían la tierra negra y la hacían fértil. Así que las tradiciones de misterio kemistas o kemetistas, nombradas tras la tierra de Kem, eran más antiguas que las más modernas tradiciones de misterio que los griegos llevaron al Imperio Romano, cuando Ptolomeo y otros reyes egipcios después fueron absorbidos al Imperio Romano. Así que este más temprano resurgimiento y pensamiento y despertar espiritual fue conducido por un resurgimiento en las tradiciones de misterio siendo enseñadas en Alejandría. Estas tradiciones de misterio eran, por supuesto, el núcleo espiritual del pensamiento esotérico cristiano, ¿vale? De nuevo, parte de donde estaba sucediendo este brote, que fue como un renacimiento de aquel momento, ¿vale?, fue en Alejandría. Y esta es Hipatia, que era una de las maestras de Alejandría, ¿vale? Enseñó en uno de los lugares conocidos como el Serapeum,
que era un adjunto a la Biblioteca de Alejandría. Esta es una película que se hizo sobre su vida y sus enseñanzas y su muerte, llamada Agora. Agora significaba un mercado libre y abierto, una manera libre de interactuar con demás gente de forma voluntaria. Una de las mejores películas que jamás verás. ¿Cuánta gente ha visto esta película? ¿Ves? Por eso, no quieren que veas esta película, ¿vale? Realmente no quieren que la idea de libertad contenida en ella se exponga. Desde luego no quieren la idea de una verdadera mujer anarquista empoderada ahí afuera. Esto es lo último que quieren empujar ahí en Hollywood, ¿de acuerdo? Así que esta película fue enterrada duramente. Realmente han intentado que permanezca fuera del consumo público. Créeme, vela, me agradecerás la recomendación. Es una película fenomenal, es una película muy triste y deprimente, también he de decirte, porque finalmente trata de cómo esta clase gobernante destruye el conocimiento, pero merece mucho la pena verla. Te encantará. Necesitamos a más mujeres como Hipatia hoy en día. Las tradiciones de misterio eran por supuesto el núcleo espiritual del pensamiento esotérico cristiano, pero esta mentalidad, esparciéndose entre las masas, el populacho, desde luego no servía a la clase psicopática gobernante del Imperio Romano. Aquella clase gobernante ya había tratado con las rebeliones judías un siglo antes, y necesitaba un plan para sofocar esta nueva rebelión en pensamiento, antes de que se convirtiese en un problema más generalizado. Ellos ya habían tratado con innumerables rebeliones judías por todo el Imperio Romano. Los judíos no querían ser gobernados por los romanos. Esto es lo que estaba sucediendo alrededor del primer siglo AD, cuando se dice que vivió Jesús, y mucha gente sugerirá que sus enseñanzas estaban fomentando estas rebeliones físicas en el Imperio Romano, así que necesitaban un plan, porque, Dios mío, ya no están picando, no se tragan nuestras viejas mentiras y desinformación y nuestra propaganda, y no están realmente respetando nuestro control forzado, están realmente intentando liberar sus mentes, así que esto es una crisis, y realmente necesitamos hacer algo al respecto. Y vaya si lo hicieron. La propia religión de los Flavios, basada en la astroteología, se dedicó a una deidad solar llamada Sol Invictus, el Sol inconquistable. Estos miembros del culto solar buscaron unificar el Imperio Romano bajo una religión estatal común, cambiando así la problemática filosofía cristiana primitiva para reflejar los mitos de su propio dios solar astroteológico, que ellos mismos heredaron de las tradiciones del culto solar aún más antiguas. Esto se remonta a antaño, damas y caballeros. Puedes regresar hasta Nimrod de Babilonia, puedes ir a la tradición del zoroastrismo, puedes ir, tal como está representado aquí, a Serapis de Egipto, a Horus y a Osiris, que son figuras solares de Egipto, y hay innumerables figuras, héroes de mitos solares a lo largo de la historia, porque de nuevo el sol representaba la luz, el conocimiento, la iluminación, la espiritualidad, y habían héroes, salvadores, quienes conquistaron la oscuridad que moraba en sí, y por lo tanto conquistaron la oscuridad de la noche mediante el sol resucitado. De ahí viene todo este mito alegórico. En la parte inferior de esta imagen de aquí verás el Sol Invictus representado en una moneda romana de este periodo. La continuidad de esta deidad solar mitológica puede ser observada en las historias y características de Mitra, Zoroastro, Dionisio, Horus, Osiris, Serapis y muchos otros. Es una inmensa lista. Ha habido probablemente cientos de deidades solares a lo largo de los siglos. Veamos ahora la influencia de la familia Piso en este cambio romano desde el temprano cristianismo esotérico hacia la variante de la Iglesia romana exotérica de la cristiandad. La enormemente influyente familia Piso, del linaje calperiano de Roma, ya se había puesto a trabajar sobre el problema cristiano.
Y aquí estamos hablando de los verdaderos cristianos, aquellos que realmente entendieron la soberanía y querían ser libres, y estaban empleando las enseñanzas originales de Jesús, estilo parábolas y alegorías, para enseñar a la gente sobre la verdadera libertad. Se habían puesto a trabajar sobre el problema cristiano, entre comillas, del Imperio Romano desde mediados del siglo I a.D., cuando los Pisos comenzaron a establecer la fundación de la nueva religión estatal diseñada para controlar el pensamiento de la gente y suprimir más la rebelión contra la autoridad, entre comillas, de la clase gobernante. Esta religión fue diseñada para inculcar en la gente la promesa de una mejor vida tras la muerte, el miedo al infierno y una filosofía masoquista de subyugación para la clase esclava, para conseguir aplastar la creciente rebelión en consciencia de una vez por todas. Las dinastías flavianas y neoflavianas sabían que el Imperio Romano finalmente necesitaría estar unido a un sistema de creencias controlado por el Estado. Así es como iban a subvertir las enseñanzas originales y esencialmente devolver a las personas bajo su control. Así que esta fue la solución que se les ocurrió, y la marioneta encargada de introducirla fue Constantino, entre comillas, el Grande, nacido Flavius Valerius Aurelius. Y de nuevo, aquí puedes ver que procede de la dinastía Flavia, porque todos los emperadores de la dinastía flaviana y neoflaviana de hecho nacieron Flavius o Flavius. Su primer nombre era Flavius. En última instancia, asumiría la tarea de llevar a buen término la nueva religión controlada por el Estado romano. En el 325 AD, Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde los líderes religiosos exotéricos de aquel entonces fueron mantenidos bajo coacción para desarrollar una religión, entre comillas, legal, sancionada por Roma, adecuada para las masas. Yo llamo a esto constantineidad o constantinidad, ¿vale? No es la cristiandad. Esta es la religión de Constantino, o al menos una religión que la oscura clase sacerdotal de su día le pasaron a él para que él introdujese. ¿Sabes? Es como llamar a la moderna forma LaVeyan de satanismo laveísmo, ¿vale? No es realmente suya, a él no se le ocurrió solo por sí mismo, a él se le entregó la ideología subyacente satánica y se le dijo: domina esto y ponlo en un libro para que lo lean las masas. Esto es lo mismo que hizo Constantino. Ese fue su cargo, o el encargo por parte de sus oscuros hermanos ocultos. Esa fue la tarea que se le dio. Igual que LaVey se le asignó que entregase a la gente la forma moderna del satanismo. Así que reunió a todos estos cardinales y obispos y los encerró en un consejo bajo coacción. Fueron retenidos allí bajo guardias centurianos romanos y dijo: vais a inventar una religión que sea capaz de controlar la mente de las masas de regreso a la servidumbre, o no saldréis de esta habitación vivos. Literalmente eso fue lo que hizo, bajo sus órdenes. Así que se reunieron para desarrollar una religión legal sancionada por Roma, adecuada para las masas. Este consejo inventaría la versión modernizada de la cristiandad, con Jesús retratado como el Hijo de Dios. Inventaron este aspecto divino de Jesús. Ya dejó de ser un maestro o un rabino, alguien que estuviera predicando la moralidad y la ley natural, y ahora se convirtió en el Hijo de Dios, porque él iba a tomar el papel, a tomar el rol del Sol Invictus, del inconquistable Hijo de Dios de la religión romana. Están solamente sustituyendo un Dios por otro, para entregar a la gente una variante aguada de su propia religión para que crean en ella. También inventaron el texto altamente censurado de la Biblia canonizada,
que eliminó y suprimió cientos de libros de información espiritual y esotérica, incluyendo los manuscritos de Nag Hammadi, de los que hablaremos. Su trabajo consistía en eliminar la verdad y alimentar a la población con mentiras. Era lo que podíamos llamar los medios de comunicación del día de hoy. Esta imagen de esta diapositiva es una representación del Concilio de Nicea, con Constantino gobernando como el rey al frente, siendo consultado por uno de los sacerdotes. El Concilio de Nicea eliminó cualquier conocimiento que hablase de la espiritualidad prohibida por la clase gobernante. Algunos de los conceptos censurados por ellos incluyeron cualquier mención de reencarnación del alma de múltiples vidas. Eso fue todo arrancado de las escrituras del canon. No se te permitía ni tan siquiera conceptualizar la noción, bajo esta nueva religión, de que la muerte no fuese el final de la consciencia, o simplemente el fin de vivir en este reino o regresando aquí, sino que inmediatamente llegarías a un tipo de vida tras la muerte. Porque querían la idea de que era una y ya está, hecho. No querían que permaneciese la idea de que podíamos aprender cosas y podamos tener experiencias a lo largo de múltiples vidas en el dominio físico. También eliminaron la idea de la conexión libre de intercesores que todo individuo tiene con la creación. Querían que tú tuvieses un intercesor entre ti y, entre comillas, lo divino, entre tú y Dios. Tenías que pasar por un sacerdote, según la nueva religión sancionada por el Estado. También erradicaron la ya preexistente noción de la igualdad de la mujer con el hombre en cuanto al derecho a enseñar conocimiento espiritual. En otras palabras, existir como parte de la clase sacerdotal o una clase de enseñanza espiritual. Las mujeres son igual de hábiles que los hombres para hacer esto. Sin embargo, esta nueva religión era una forma de control patriarcal, porque subyugó a las mujeres y las prohibía pertenecer a la clase sacerdotal. Estas son solo algunas de entre muchas ideas esotéricas que censuraron, que llegaron mayormente en la eliminación canónica de todo un cuerpo de información gnóstica bíblica, conocida como los manuscritos de Nag Hammadi. Por si esto no fuera lo suficientemente malo para el temprano pensamiento filosófico cristiano, su golpe más devastador sería entregado en la forma bastarda de las escrituras, agregando disposiciones enemigas completamente falsas a su canon final.